Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Sala de Prensa. Desde el Campus Andrés Bello de la Universidad de la Frontera les saludamos junto al equipo de la Dirección de Comunicaciones. Recibimos en esta oportunidad a la directora del Instituto de Estudios Indígenas e Interculturales, Natalia Caniguán Velarde. Bienvenida a Sala de Prensa. Muchas gracias. El instituto se crea en 1994 y desde ahí se ha enfocado en el análisis y estudio de los procesos interculturales y también en el apoyo a la promoción de los pueblos indígenas, en especial al pueblo mapuche, una tarea que Natalia asume en el 2016. En este gobierno universitario se ha definido que uno de los ejes de la universidad sea la interculturalidad. ¿Cómo valoran ustedes esto y cómo debiera abordarse la interculturalidad? Sin duda es una gran iniciativa el asumir este sello, el asumir la gestión mirada desde la interculturalidad, porque supone primero que todo una universidad que está en diálogo con su territorio, que está reconociendo dónde está inserta. Tenemos particularidades propias. Esta es una región que tiene un 33% de habitantes que adscriben al pueblo mapuche, por lo tanto no es un tema menor y del que tenemos que relevarlo y volverlo parte de nuestra universidad. ¿Cómo? Lo ideal y lo que se ha planteado siempre desde las experiencias también internacionales es que la interculturalidad debe ser un eje transversal al quehacer, en este caso universitario. Pensarlo desde la gestión, desde cómo permea las mallas curriculares, desde cómo permea la investigación, cómo permea la política de recursos humanos, por ejemplo, de la universidad, y cómo cada unidad de la universidad va tomando la interculturalidad como un eje que se vuelve parte y que por lo tanto todo empieza a vincularse en cómo visibilizamos, reconocemos y valoramos esta diversidad que en este caso está dada por el pueblo mapuche principalmente. No obstante, también requiere el esfuerzo de reconocer otras diversidades, como lo va a hacer posiblemente en unos pocos años más estudiantes migrantes, académicos también de distintas nacionalidades, etc. Frente a la crisis política y social de la que atraviesa Chile, a tu juicio, ¿cómo desde la academia, en este caso desde las universidades, se puede aportar a la discusión, especialmente en el ámbito de la interculturalidad y de los pueblos indígenas? Mira, el tema de la interculturalidad, por una parte, que quizás puede ser un poco teórica y técnica, pero me gusta explicarlo. La interculturalidad refiere a que en las sociedades hay desigualdades y diferencias que están dadas porque hay una sociedad que se impone sobre otra. Que un poco podemos decir lo que estamos viendo en el movimiento social que se está dando en este momento en el país, es darnos cuenta de cómo hemos vivido en un sistema que ha permitido ciertas desigualdades, ciertas inequidades, y eso ha generado tensión a nivel social de sabernos que no somos iguales en el sentido de los derechos que tenemos. El tema indígena aquí se vuelve también una demanda prioritaria. Sabemos que los pueblos, al menos desde el retorno a la democracia, han pedido, por ejemplo, el reconocimiento constitucional. Eso quiere decir que se les reconozca como sujetos de derechos dentro de la Constitución, cosa que no ha pasado. Entonces, este movimiento también está en esa búsqueda de igualdad y de equidad. También puede tomar más bien todas las demandas de los pueblos indígenas, porque es parte como de compartir esta necesidad de que no hemos sido bien tratados, por así decirlo, o que no, el sistema en el que estamos viviendo no nos ha considerado tantos sujetos de derechos, a todos en general, tanto a la población indígena como a la población no indígena. Entonces, sin duda, ahí hay un espacio de aporte tremendo desde la academia, en el sentido de precisamente abrir los espacios a esa conversación, cómo pensamos un nuevo país, una nueva Araucanía, donde efectivamente la interculturalidad sea un eje, donde comencemos a disminuir estas brechas de desigualdad, donde comencemos a velar por los derechos de los pueblos, en tanto sujetos colectivos, que son una batería de derechos, por así decirlo, distinta a los derechos individuales que todos portamos, y cómo con eso construimos una nueva sociedad. Los institutos interdisciplinarios de la universidad nacen precisamente para vincularse con el territorio. Y siguiendo esa misma línea, ¿qué está trabajando el instituto para su vinculación con el entorno? Sí, bueno, el instituto posee formas de vinculación tanto con lo que es comunidades y territorios mapuche. Bueno, en general también hemos trabajado con los 9 pueblos, pero ahora estamos más abocados acá. Y también nos vinculamos muchas veces con las instancias de gobierno, en el sentido de pensar políticas públicas y de cómo también se va generando medidas que contribuyan al bienestar de los pueblos y de las relaciones interculturales en la sociedad. En este último tiempo hemos estado desplegados en distintos territorios. Por ejemplo, hemos estado apoyando en Carahue a la comunidad Mateo Nahuelpan de Moncul, quienes están postulando
el humedal que hay cercano a su comunidad, más bien en su comunidad, hacer un sitio Ramsar. Sería el primer sitio Ramsar que hay ahí en esa zona y el instituto, con el apoyo de la universidad, ha estado apoyando ese proceso de esta comunidad mapuche, que además tiene un proceso muy interesante porque esta postulación ellos lo están haciendo con la comunidad, pero también con los colonos que viven en el territorio, que a veces se nos presentan como que ahí no pueden pasar ese tipo de situaciones. Y otra de las áreas en las que el instituto ha abocado mucho su misión este año particularmente tiene que ver con la revitalización de las lenguas indígenas, considerando que además la UNESCO señaló que este es el año de las lenguas indígenas y que además en Chile, lamentablemente, para el caso del pueblo mapuche, actualmente las cifras hablan de que solo hay un 10% de personas que hablan y entienden bien el mapudungún, lo que es una cifra de alerta. Entonces, en ese sentido, hemos estado trabajando mucho también en temas de cursos de mapudungún abiertos a la comunidad, donde hemos tenido mucha recepción por parte de profesores que están en estos momentos en aula enseñando la lengua, pero que están viendo que les faltan ciertas competencias. Y, por ejemplo, llevamos todo un año trabajando con todos los educadores tradicionales de Lonquimay, generando material educativo, generando didáctica para la enseñanza de la lengua, y así también hemos estado en distintos territorios precisamente promoviendo cómo mejorar la enseñanza del mapudungún, que lo vemos también como un tema importante y urgente, al menos en este territorio. Una agenda bien contundente, bien apretada en ese sentido. Este año la universidad se integra a la red, voy a leer porque en realidad es muy largo el nombre de la red, dice la Red Interuniversitaria de Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América Latina, la red ESIAL. ¿Por qué la universidad se integra a esta red y qué implica que ello sea? Sí, bueno, efectivamente esta es una red, como bien tú decías, de América Latina. La componen universidades que podríamos decir tradicionales, o sea, bajo el formato de lo que sería la Universidad de la Frontera, una universidad dedicada a pregrado, investigación, etcétera. Por ejemplo, está la UNAM, está la Universidad de Buenos Aires en esta red, en ese perfil. Hay universidades que se declaran interculturales y universidades que se declaran indígenas. Y la gracia de este espacio de encuentro de las universidades es ir precisamente conociendo qué está haciendo cada una en estos quehaceres, cómo ha asumido el reto de la interculturalidad para tomar buenas prácticas, tomar aprendizajes de las experiencias, y en ese sentido para la UFRO es sin duda un espacio que nos puede nutrir muchísimo, considerando además esta idea de la gestión nueva del gobierno universitario que desea poner este sello en el sentido de ver qué están haciendo nuestros pares, tanto en Chile como en América Latina. De Chile hasta entonces solo estaba la Universidad de Chile en esta red y ahora nos hemos integrado nosotros. Entonces la idea es que sea un espacio de aprendizaje principalmente, al menos en esta primera instancia, y luego ya la UFRO también podrá aportar con los cambios que vaya generando acá dentro de la universidad. Uno de los temas país en cuanto a política y también en la ciudadanía tiene que ver con la migración, un tema del cual tampoco está ajeno la región de la Araucanía y que se refleja también en el aumento de la población migrante en esta región y en el país también. ¿Cómo el instituto está abordando este fenómeno migratorio? Bueno, efectivamente, cuando comienza a hacerse patente el fenómeno de la migración, el instituto busca cómo integrarse, que incluso estuvo vinculado un poco a cuando se generó agregar el interculturales al nombre del instituto, que antes era solo estudios indígenas, precisamente como para ampliar esta mirada de la diversidad sociocultural en la que vivimos. Y a partir de entonces nos hemos estado vinculando con actores que están en esta temática y también en cómo generar conocimiento a propósito de esta temática. Entonces, a partir del año pasado elaboramos lo que fue el primer diagnóstico regional sobre la migración en la Araucanía, poniendo énfasis en las brechas que se dan principalmente en el campo laboral y de habitabilidad, que veíamos además eran uno de los temas más urgentes a empezar a pensar política pública. Y junto con ello, también ya vinculándolo a un lado más académico, generamos el año pasado también un espacio, un seminario, que era hablar precisamente qué estaba ocurriendo con la migración a nivel nacional y regional. Y para este segundo semestre tenemos calendarizado un nuevo seminario, también en temática migratoria, que aborde pero ahora cómo la gestión local, cómo los municipios pueden hacerse cargo, de manera de nosotros también aportar aquí a los 32 municipios de la región, en sentido de, porque al ser un nuevo tema, por así decirlo, requiere nuevas formas de pensarlo, de gestionarlo, de trabajarlo, que hasta entonces no las habíamos visto desde las instituciones públicas. Y también vinculado al brazo de vinculación con el medio, por así decirlo, o más comunitario del instituto. El instituto, a partir también desde el 2018, es parte de Trama, que Trama es una red de colectivos y organizaciones promigrantes de Temuco, donde nos reunimos periódicamente precisamente para trabajar tanto con las
colectivo en cómo pensar la migración desde la perspectiva de derechos humanos y entonces cómo construir políticas públicas que tomen esa perspectiva y que por supuesto contribuyan entonces a la región. Estamos bien desplegados también en el campo de la migración. Y en ese sentido, de lo que ustedes han podido trabajar y de lo que han podido observar, ¿qué brechas sociales o se están como acentuando con la migración y cómo esto también lo percibe la ciudadanía? Bueno, hay brechas que son como, por así decirlo, más pragmáticas en el sentido de lo que ya mencionábamos, el acceso a vivienda, que bueno, no está regulado, no hay políticas públicas claras al respecto, los temas laborales, porque en tanto se vuelven relaciones entre privados, la verdad es que cuesta un poco el cómo incidir, pero también hoy en día, y lo conversamos por ejemplo hace muy poco en una reunión precisamente en Trama, se vienen nuevos temas como pensar nuevas ciudadanías, cómo los migrantes ya pasan a ser parte de esta nueva ciudadanía y la nueva ciudadanía que además se está construyendo ahora al alero de este movimiento social en el que estamos, entonces creo que también nos lleva a repensar si seguimos hablando en la lógica de migrante no migrante, blanco-negro, o sea, como haciendo distinciones, o nos empezamos a pensar como ciudadanos más globalizados, más interrelacionados, que están más bien construyendo nuevas sociedades diversas. Entonces también estamos tomando por ahí un poco las discusiones y siempre el eje principal es que migrar es un derecho humano y que también podríamos decir es uno de los temas que a nivel de Estado aún falta resolver en el sentido de actualizar la ley migratoria en estos principios. Cambiando un poquito del foco, pero igual siguiendo con esta vinculación, la vinculación que ustedes tienen con este territorio, con la región, pero también están trabajando la vinculación más allá del territorio, con la vinculación internacional. ¿Cómo se está realizando esto? Bueno, el instituto es un polo per se, por así decirlo, muy atractivo para universidades extranjeras. Por la temática precisamente que trabajamos, por el conocimiento de los 9 pueblos indígenas, por el tener relaciones con las comunidades mapuches. Entonces, constantemente en el instituto estamos recibiendo investigadores que vienen a hacer estancias. Este año ya llevamos 2 investigadores de México principalmente y también entonces estamos viendo cómo articularlo ya en proyectos o en relaciones de más larga data, por así decirlo, que son estos intercambios. Y, por ejemplo, acabamos de adjudicar un fondo con la Universidad de Ryerson en Canadá para hacer una investigación de 2 a 3 años que va a tener que ver con formas de ordenamiento territorial mapuche, con levantar información al respecto, pero es porque también los fondos en general extranjeros tienen o le asignan mucha importancia a los pueblos indígenas y al rol que los pueblos indígenas también generan en el levantamiento de conocimiento. Por ejemplo, algo súper importante de este fondo que adjudicamos es que se basa en investigación acción participativa, entonces el territorio es el que va a levantar los conocimientos y es el que va a generar los productos de esta investigación y más bien los investigadores somos la herramienta para que esto se produzca. Y en esa misma línea se acaba de firmar un convenio con la Universidad Tecnológica de Auckland de Nueva Zelanda, quienes también están viendo cómo apoyar un plan ya también quizás de interculturalidad para la UFRO, quizás ya más macro, pero a partir de cómo con el instituto nos estamos relacionando y ver cómo se podría extrapolar. Y finalmente consultar qué viene para el instituto. ¿Qué viene? Bueno, hemos fijado mucho nuestra mirada, queremos continuar más bien con nuestra mirada en el ámbito formativo para la lengua. Creemos que ahí hay un gran desafío en el sentido de generar didácticas, de generar formas de transmisión de las lenguas indígenas. Creo que es el campo que se nos viene como por lo pronto, y también continuar con esta internacionalización, continuar siendo un polo atractivo para investigadores y obviamente con la eventualidad de que también los investigadores UFRO puedan después salir a estos nuevos espacios, pensando en que finalmente las alianzas que se generan no solo para los que estamos dentro del instituto, sino que también para la universidad, sino que sea como un espacio de intercambio donde lo intercultural es el eje que guía la mirada que hay que plasmar. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Y a ustedes los dejamos invitados para una próxima edición de Sala de Prensa desde la Dirección de Comunicaciones de la Universidad de las Fronteras.